Buenas tardes, bienvenidos a los lectores del Confidencial a este primer evento de la Semana Marciana, en la que vamos a hablar de uno de los temas fundamentales y que más atención está generando, que es el tema de la inteligencia artificial. Para comenzar vamos a charlar brevemente con Héctor Ibarra, Managing Director, Design Lead de Accenture Song, que hará que nos expliques brevemente qué son las Life Trends. Venga, entonces esto es un informe que hacemos todos los años desde el equipo de Accenture Song, en el que intentamos explicar a nuestros clientes globalmente en todo el mundo a qué nos vamos a enfrentar este año en los proyectos. No son unas tendencias que hablan a 2030, pero sí que hablan de lo que estamos construyendo a día de hoy, que recordemos tardará unos años en llegar al mercado, porque siempre estamos trabajando en proyectos de innovación y tecnología. Y una de estas tendencias fundamentales es OK Creativity. Cuéntanos un poco, para que lo entiendan brevemente y sobre todo sencillamente, qué es OK Creativity. Entonces esto habla de la aplicación de la inteligencia artificial al mundo de la creatividad. Recordemos que la inteligencia artificial lleva con nosotros ya muchos años. Por ejemplo, yo en el Mobile World Congress creo que llevo hablando y oyendo hablar de inteligencia artificial los últimos 10 años. Lo que está pasando ahora es que hemos llegado a lo que llamamos la inteligencia artificial generativa. Somos capaces de generar cosas a través de la inteligencia artificial y además somos capaces de hacerlo casi todos nosotros. Ya se ha puesto herramientas al acceso de todos. Hablo de inteligencia artificial generativa, somos capaces de generar texto, somos capaces de generar imágenes. Hay sesiones como DALL-E, como Midjourney, que hemos estado viendo las distintas evoluciones, ¿no? Hemos visto también aplicado al mundo del sonido, de la música, aplicado al mundo del vídeo, ¿no? Y lo que está pasando es que el uso de esto se ha disparado. Pensar que el lanzamiento de ChatGPT 3, creo que fue finales de noviembre, si no recuerdo mal, nos costó 2 meses tener 100 millones de usuarios en ChatGPT 3, cuando a compañías como Instagram les había costado 30 meses llegar a esos 100 millones de usuarios diarios. Por lo tanto, esto ha explotado. Y ha explotado porque hemos sido capaces de democratizar esta tecnología. Y de repente gente como yo, que no soy un técnico, soy capaz de, a través de una caja de texto, estar conversando y estar generando nuevo contenido a través de prompts con la inteligencia artificial. Una de las cosas más interesantes para alguien que no lo haya utilizado antes es que además esto tiene una persistencia. O sea, tú a través de una conversación puedes ir puliendo ese contenido que se está generando. Oye, ahora lo quiero un poquito más así, cámbiame esta parte, añade esta otra. Y eso lo que ha hecho ha sido democratizar la herramienta, ¿no? Cosa que siempre pasa con la tecnología y la creatividad, ¿no? Si pensamos en los primeros fotógrafos, eran casi unos químicos que tenían que saber poder imprimir la imagen a través de procesos químicos en una placa. A día de hoy no tiene nada que ver con esos. Se han convertido en gente creativa que está pensando más en cuál es el enfoque, el encuadre, ¿no? Pues esto mismo está pasando con la inteligencia artificial y la creatividad. Está ahora poniéndose en manos de otras personas que no son meramente esos técnicos y estamos todos deseando ver qué somos capaces de hacer, ¿no? con la inteligencia artificial. ¿Y qué usos tiene actualmente? Porque todos hemos probado, hemos jugueteado, pero ¿qué usos reales empieza a ver en las industrias? Mira, yo destacaría 4. El primero es el uso del día a día. Y yo creo que todos, en mayor o menor medida, ya estamos empezando a intentar utilizarlo. Yo, por ejemplo, si tengo que crear una oferta de trabajo de un diseñador, que es el equipo que yo llevo dentro de Accenture Song, de un diseñador visual, no empiezo desde cero. Voy a ese ChatGPT y le pido, oye, créame una oferta de trabajo para un diseñador visual, 5 años de experiencia, que haya trabajado en sistemas de diseño. Me va a dar un resultado que yo luego tendré que modificar, pero no parto de un folio en blanco, ¿no? Ese yo diría que es el primer uso, que es casi el de nuestro día a día, el personal. Pero me parece que hay unos todavía más interesantes, ¿no? Microsoft anunciaba que iba a entrar a competir en el mundo de la búsqueda y ha mezclado Bing con OpenAI, no con ChatGPT, pero con OpenAI, para poder hacer la búsqueda a través de esa inteligencia artificial en un modo conversacional. Lo que es un mundo apasionante, y un mundo apasionante para las agencias de marketing y de comunicación, porque va a cambiar cómo accedemos a esa información que buscábamos en Google y, por lo tanto, las reglas de cómo funciona el mercado publicitario. Y luego lo estamos llevando también al mundo de los negocios, y esto ha pasado anoche y el día de antes. Google anunciaba que iba a implementar inteligencia artificial en lo que ellos llaman el Workspace, que son todas estas herramientas en la nube que te permiten crear presentaciones, te permiten crear documentos. Lo mismo anunciaba anoche Microsoft con una versión que llaman Copilot,
donde la inteligencia artificial va a ser tu copiloto cada vez que entres en una herramienta de Microsoft 360, ya sea PowerPoint, ya sea Word, ya sea Excel. Cualquier herramienta vas a tener un copiloto en el que tú le puedes pedir, oye, genérame una tabla Excel con estos datos, hazme una presentación en PowerPoint, genérame un documento Word, o estoy en una reunión en Teams, hazme un resumen de la reunión con los puntos en los que hemos acordado que ha pasado en la reunión. Y lo más interesante es que todo esto lo hace con acceso a la información que tú tienes, ya sea en la nube de Google o en la nube de Microsoft. Con lo cual estamos empezando a llevarnos el uso de esa inteligencia artificial generativa del uso masivo al uso privado, ¿no? De con mis datos que eres capaz de generar. Y por último, nos queda el espacio creativo, ¿no? Que es para lo que estamos hoy a hablar aquí, ¿no? De cómo lo aplicamos a la parte creativa. Eso es, pues precisamente uno de los temas fundamentales es hablar de la creatividad y de cómo va a afectar a un sector que está también impactado por otros ámbitos, el data, etcétera, y para eso tenemos a nuestros expertos de hoy, que vamos a abrir este debate. Os presento brevemente y así empezamos a comentar estos temas. Lucía Angulo es Managing Director, Head Creative Business de Accenture Son Iberia. Bienvenida, hola. Gracias. Florencio García, director general de Better Balance, ahora nos contarás. Hola. Inés Monguilot, directora de Marketing y Publicidad de CaixaBank. Muy buenos días. Y Aitor Goyenechea, director de Publicidad, Marca y Patrocinios de Movistar. ¿Cómo estás? Pues buenos días. Hemos visto, Héctor nos ha contado un panorama de cómo está cambiando los negocios y cómo va a cambiar el mundo de la creatividad. Si queréis, para una primera exposición, ¿cómo lo estáis viviendo? Llevamos mucho tiempo hablando de inteligencia artificial, pero el cambio ha sido fundamental en las últimas semanas, meses. ¿Cómo está ahora mismo en cada uno de vuestros sectores, en vuestro día a día, la inteligencia artificial? ¿Qué estáis haciendo? Y a partir de ahí empezamos a ver los retos que se nos presentan. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Primero, es verdad que hace poco tiempo, aunque la amenaza viene ahí, y quería empezar con la palabra amenaza porque yo creo que es lo primero que sentimos todos, ¿no? Que iba a reemplazar al humano, y para mí la tranquilidad y la satisfacción es vamos a colaborar juntos. O sea, va a ser un trabajo claramente de dos partes, pero empezamos a jugar en noviembre cuando se lanzó y no hemos parado. O sea, yo creo que hay una cosa que ha ocurrido en el sector de la creatividad, y yo representando un poco la parte de agencia, y es que empezamos a jugar, se ha hecho súper viral. Hay una cosa que yo escuchaba ahora cuando decía Héctor lo de Instagram, la diferencia de Instagram con un ChatGPT es que es muy interactivo y que te permite preguntar, te permite que te responda y te permite construir con ello. En el otro lado era una marca hablándole a un usuario. Yo creo que la interactividad ahí es clave. Y el cómo lo estamos utilizando, que es la segunda pregunta, desde el punto de vista de la agencia todavía hay muchísimos vacíos legales de propiedad intelectual, de cómo utilizar esto para las marcas, por lo tanto tenemos que ser cautos todavía, pero lo que sí está ayudando es en lo que pasa antes de lanzar las campañas, en el análisis de resultados, en los benchmarks, está eficientando momentos que luego simplemente tienes que extraer conclusiones para poder proponer y resolver problemas, que eso probablemente la máquina sola no la puede hacer, porque la máquina en el fondo está anclada en datos que ya ha visto. El humano tiene que descubrir todo lo que está por venir. Entonces yo creo que esa parte de pasado y me fundamento aquí y futuro, que es lo que el humano puede aportar, entonces la estamos usando ahora mismo como research, como una palanca de eficientar muchísimos procesos, muchísimos, y bueno, luego extenderé más, pero... Sí, luego vamos viendo. Florencia. Bueno, explica si quieres brevemente cuál es tu rol y cómo estáis utilizando y cómo lo ves desde el punto de vista creativo, que sois una marca comercial. Pues muchas gracias. Nosotros, Better Balance es una startup dentro del ecosistema de una gran empresa de alimentación que es Sigma Alimentos. Como startup lo que hacemos es comercializamos y vendemos productos vegetales, vegetarianos, veganos. Y como buena startup tenemos una urgencia por la velocidad bastante grande y una ambición tecnológica muy importante. Entonces, lo que estamos usando para esto es para acelerar, es un medio en el que no estamos en ningún momento sustituyendo ninguna de las partes que, como queremos construir la marca, estamos en un momento justo de construcción, y en ese momento de construcción de marca seguimos creyendo firmemente en la importancia del componente humano, en este caso el componente de nuestras agencias,
y de cómo juntarlo, pero sí que no renunciamos a esta parte tecnológica y lo usamos como un acelerador para anticipar tendencias, incluso para el diseño de los siguientes productos, qué es lo que está buscando la gente, qué es lo que quiere comer, un poco programar, intentar anticiparnos, y a la hora de diseñar las siguientes campañas lo que podemos hacer es testar de una forma mucho más rápida. Lo que podemos es tener un board, es no empezar, como comentábamos ahora, con un lienzo en blanco, sino acelerar todas esas partes, todo ese proceso tedioso que era un poco inicial, lo podemos solventar y nos permite llegar a unos estadios mucho más avanzados cuando queremos definir hacia dónde nos queremos dirigir como marca. Perfecto. Inés, desde el punto de vista del marketing, de una directora de marketing, ¿no?, que quiere llegar, que mandar sus mensajes, ¿cómo puede ayudar? ¿Cómo está evolucionando para vosotros? Muy bien, bueno, muy buenos días y muchas gracias. En primer lugar, situarnos, estamos hablando del sector financiero, ¿no?, el sector bancario, y por lo tanto, en este sentido llevamos mucho tiempo aprendiendo, ¿no?, aprendiendo de la explotación de los datos y de un aprendizaje de todo lo que tiene que ver con los datos de nuestros clientes. En este sentido, obviamente lo que nosotros queremos es aprovechar lo positivo, la oportunidad, que así la vemos, ¿no?, de las herramientas digitales y de todas las herramientas que nos proporciona la inteligencia artificial en un doble objetivo. Por un lado, claramente tratar de personalizar y segmentar mejor a nuestros clientes, tratando de optimizar todas las campañas, todos los productos, los servicios y segmentarlos, personalizados de una manera que logremos que las expectativas de nuestros clientes pues sean más satisfactorias. Por otra parte, a nivel de campañas publicitarias y en el ámbito de la creatividad, utilizamos mucho la publicidad programática, la utilización de los chatbots que nos permiten de alguna manera, ¿no?, automatizar todas las respuestas y el seguimiento y monitorización de nuestra marca, también en redes sociales, y por supuesto creemos que es una oportunidad que está al alcance de todos nosotros y que combinando todo el sentir, ¿no?, de la confidencialidad y el tratamiento, ¿no?, de la protección de los datos de nuestros clientes, quienes tenemos muchísima sensibilidad en el ámbito del sector financiero, pero también aprovechando estas herramientas que nos permiten optimizar y eficientar la publicidad y todo el aspecto creativo, pues es muy positivo. Para el sector financiero es muy importante, la transformación digital ha sido muy fuerte, pero también para una telco, ¿no?, una empresa como Movistar, que lleváis mucho tiempo, pero que afecta también al cambio de su relación con el cliente, ¿no? Afecta, y más allá de lo que veníamos haciendo de aplicar procesos de inteligencia artificial, yo creo que el mundo que nos viene ahora, y como decía Héctor, Lucía y los compañeros, es fascinante, ¿no? Lo que nos genera es mucha curiosidad, ¿no?, tanto en la aplicación a creatividad, pero sobre todo cómo podemos trasladar este potencial también a los clientes, ¿no? Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Por de pronto cacharrear mucho, ¿no?, e intentar ver las posibilidades que esto tiene. Y creemos que hay un potencial enorme, ¿no? De hecho, vamos a crear, o estamos creando dentro del propio equipo, un pequeño laboratorio ChatGPT para empezar a jugar, ¿no? Ya veremos hacia dónde nos lleva, pero creemos que es muy interesante. Hay temas que a nosotros nos parecen súper clave, ¿no? Por ejemplo, lo comentaba Lucía y lo comentaba Héctor. Esta inteligencia artificial también, si tú le das contexto, te va aprendiendo, ¿no? Y creemos que hay un potencial enorme para que vaya aprendiendo sobre tu marca, sobre tu tono, sobre cómo comunicar a tus clientes, qué funciona, qué no funciona, casi que tengas ese copiloto o ese asistente dentro, ¿no? Y luego en la parte creativa, pues sí estamos empezando a trastear, como decimos, ¿no? Oye, a ChatGPT le damos información de un producto y le decimos, oye, haznos un guión de cómo podría ser un posible spot, te lo hace, le decimos, oye, cámbiame el tono y házmelo más familiar con este target, y luego a Midjourney le pedimos, por ejemplo, hazme un storyboard, ¿no? Son pruebas que todavía estamos haciendo, pero donde yo creo que la clave es lo que decía Lucía. Esto no hay que verlo como un riesgo, ¿no?, sino además es una herramienta que yo creo que nivela mucho el trabajo de abajo y es un trampolín desde el que luego ponerle la capa más de valores o de emocionalidad o de eso humano, que todavía yo creo que la inteligencia no llega, pero que lo vemos con mucho entusiasmo, ¿no?, y muchas ganas. Pues abrimos el debate ya de forma más abierta. Hablaba Lucía que se ve, y te decías tú, como una amenaza, ¿no? Y la primera duda con los equipos es si la inteligencia artificial mata la creatividad, ¿no? Para los propios equipos de creativos es un reto y les enfrenta. ¿Cómo lo estáis viviendo? Salto. No, la respuesta no la mata en absoluto. Yo creo que la empodera, que la potencia y que nos hace ganar mucho más tiempo. Hay una cosa que todas las agencias le pedimos a los clientes y es tiempo, ¿verdad? Pues acabamos de ganar muchísimo tiempo, porque toda esa foto inicial nos va a ayudar la inteligencia artificial a colocarnos en el mapa.
muchísimas cosas, desde el tono, desde la imagen, desde históricos, desde los datos, de cómo se consume. Pero, por ejemplo, lo decías también tú, Inés, el tema de la personalización. Los procesos de personalización que hace un creativo de forma manual, un director de arte, un diseñador digital, si ahora utilizando Midjourney yo te cojo el máster y empieza a hacer en programática o en cualquier otro proyecto esa hiperpersonalización, el creativo va a estar aportando valor, no haciendo como si fuese una máquina un mismo boceto y replicándola 500 veces. Entonces, la respuesta es no. También pienso que nos exige más a los humanos. Y eso te levanta de la silla, eso te inquieta, pero es que me parece que deberíamos de ser más exigentes con nosotros mismos, ¿no? Y no poder replicar lo hecho. Bueno, y desde el punto de vista de las marcas, porque claro, los creativos dicen es una amenaza, es verdad que puede mejorar. Desde el punto de vista de la relación, que hablamos mucho de la personalización y de la demanda de ese flujo de relación, sí no puede darse el caso de que se pierde cierto tipo de autenticidad en el uso. ¿Cuáles han sido vuestras primeras experiencias en este sentido? Cualquiera de los tres. Yo es que creo firmemente que la tecnología, como ahora comentaba Lucía, tiene que ser un facilitador para que la gente dedique su talento a subir el nivel de lo que estamos proponiendo y haciendo. Que nos facilite tiempo, que reduzcamos el tiempo dedicado a tareas que no añadían valor. Comentábamos un poco antes de empezar el ejemplo de cuando salía para los arquitectos el AutoCAD. Decías, ¿va a hacerse la gente sus propias casas? No. Lo que vamos a hacer es reducir el tiempo que se dedicaba a unas tareas en las que probablemente no se agregaba todo el valor y todo el talento que tenía esa gente y que ahora, gracias a la tecnología, lo puede hacer. Lo que para nosotros, desde la perspectiva de la marca, esta llegada tecnológica hace es refuerza pues muchas veces nuestra exigencia con nuestros partners o con las agencias. Lo que les vamos es a exigir más velocidad y que estas partes todas se solventen de una forma más rápida, porque es algo que nosotros, como también comentaba Aitor, está democratizado. Entonces ahora todo el mundo lo podemos estar manejando. Hay una primera parte, hay una primera capa que la estamos solventando ya nosotros mismos y antes de llegar a la reunión ya está solucionada. Vamos a pulir, vamos a la siguiente capa y ahí necesito todo el talento y que se ponga ese talento de verdad al servicio de las marcas y del trabajo que queremos hacer. Habéis hablado de empoderamiento. ¿Qué habilidades para empoderarse? ¿Hace falta nuevas habilidades? ¿Hace falta equipos especializados? Sí. Desde vuestro punto de vista, ahí, yo creo que un poco lo que han comentado, ¿no? El tema de la amenaza. Yo creo que como toda nueva tecnología que irrumpe de forma brusca y que genera tanta curiosidad, pues es lógico que haya cierto nivel de amenaza, ¿no? Pero ha pasado siempre a lo largo de la historia. Cualquier tecnología tiene un periodo de ¿qué va a pasar? Y luego un periodo de adaptación, ¿no? Pero lo que sí que estamos viendo, y de hecho hoy el propio Confidencial sacaba una noticia en ese sentido, ¿no? De esto va a generar también nuevos empleos, ¿no? Porque la inteligencia artificial nos fijamos mucho en el output que genera, pero es tan clave el output como cómo se lo pides tú, ¿no? Lo que se llama el famoso prompt, que le das o a Midjourney o le das a ChatGPT, y lo que está viendo es gente especializada en lo que llaman prompt engineers. O sea, es gente especializada en cómo pedir las cosas para que salga un output diferente, porque si le pides en determinado orden te va a dar una cosa, entonces ese tipo de nuevo talento y nuevas skills van a ser claves, ¿no? Y pasó lo mismo también pues cuando salió el cajero automático, la gente decía, joder, pues los bancos se van a quedar sin empleo. No, redujo también el coste y se abrieron más sucursales, la gente se readapta. Creo que estamos en un periodo donde es pronto para decirlo, pero que también va a abrir muchas oportunidades y yo tengo mucha fe en eso de un buen prompt engineer que sepa interlocutar con estas inteligencias artificiales para atinar es clave, ¿no? Y luego, lo ha dicho Lucía y lo han dicho mis compañeros, la personalización, el acceso a la data. En el fondo, estas herramientas lo que te ayudan es, de una manera hiper rápida, a generar ese contexto, unificarlo y dártelo coherentemente de una forma rápida. Eso tiene un potencial enorme en base de clientes, con un acceso salvaguardando todo el tema de privacidad, pero es casi un mayordomo para nosotros, es una herramienta, ¿no? A nivel creativo, yo entiendo lo que decía Lucía, habrá gente que diga al principio, se va a sentir así, pero es una herramienta, nunca va a llegar por ahora no va a llegar a ponerle ese toque de lo que hace una creatividad humana, ese toque de valores humanos, creo que todavía no estamos allí. Pero sí probablemente esté en un punto donde lo que consideramos creativo, un 20% lo consiga, ¿no? Yo creo que siempre hay que tener una supervisión humana y luego darle ese toque humano. Sí, yo ahí añado, perdón, y dejo a Inés solo, y además tiene una cosa muy curiosa. Todo lo que nos devuelve está basado en lo existente. Exacto. Y el humano nos ha demostrado que es capaz de
de crear cosas que no existen. Entonces, tenemos ahí nuestro hueco. O sea, tenemos que enseñarle a la inteligencia artificial lo que está por venir, porque ellos nos copian. Perdón, es que... No, yo iba... Sí, tiene que ser así dinámico. Estoy Inés, totalmente adelante, de acuerdo con bien. lo que habéis ido comentando, yo por añadir, ¿no? Y decía en el primer de mis intervenciones, yo lo veo en un ámbito totalmente positivo, ¿no? Tal como acaba de comentar también Aitor. Positivo, ¿por qué? Porque creo que nos permite dedicar mucho más tiempo al conocimiento y al aprendizaje de nuestros clientes. Aquí hay siempre dos vertientes, ¿no? La creativa y desde el aspecto del marketing, en el que tenemos que conseguir, ¿no?, posicionar nuestra marca, posicionar nuestras campañas, tratar, ¿no?, de segmentar, pero pensando en el ámbito del cliente, que es muy importante, lo que nos va a permitir es dedicar más tiempo a analizarle, a saber qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que te satisface, qué es lo que al final resuelve en sentido positivo sus expectativas. Y esto a lo largo del tiempo hemos visto, toda la digitalización y todas las tecnologías y las herramientas al servicio, ¿no?, del cliente, tanto interno como externo, al final posibilita impulsar, ¿no?, nuevos sistemas que se traducen al final en conseguir mejores productos, más personalizados, más segmentados, con mayores capacidades, haciendo una monitorización de marca, haciendo un seguimiento muy cercano de lo que necesita y no necesita. Entonces, bueno, sí que quiero recalcar, ¿no?, por complementar un poco lo que han dicho el resto de mis compañeros, que creo que le aporta valor al cliente final, no solo a nosotros como creativos, como responsables, ¿no?, del sector de marketing y el sector creativo, como digo, y publicitario. Muy interesante, porque eso nos lleva a otro tema, que es cómo se mide también, ¿no?, la relación con ese usuario, cómo interpela la inteligencia artificial también al conocimiento y el impacto que puede tener esa creatividad. Cualquiera. Bueno, bueno, la verdad es que un poco volvemos para mí este tema que comentaba ahora Aitor, por ejemplo, de la definición de los nuevos perfiles y de cómo interactúan y cómo trabajan directamente con esto, es subir al siguiente nivel y es un poco el que nos va a marcar este nivel de relación que tenemos entre esta inteligencia artificial y nuestros equipos. Nosotros ahora mismo, para mí el gran salto que ha tenido esto y por lo que estamos hablando hoy de ello, no es porque sea un tema nuevo, porque es un tema del que llevamos hablando 10 años, es porque es un tema que se ha democratizado. Y una vez que se ha democratizado, está permitiendo otro tipo de interacciones entre todo tipo de personas. Y eso está en todas las conversaciones. Comentábamos también antes de empezar en tono de broma que aparte de la canción de Bizarrap y Shakira, el otro tema más comentado en los últimos meses es este. Entonces, sin duda alguna, todo el mundo y a todos los niveles. Lo puedes hablar a todos los niveles. Pero esto va a dar paso a una sofisticación de perfiles, a estos prompt engineers que ahora comentaba Aitor, por ejemplo, a este tipo de gente que eleve el tipo de conversación que estamos teniendo. Y esto igual a un nivel de algunas empresas con un perfil más tecnológico, más avanzado, ya está ocurriendo, pero en la gran mayoría de las empresas todavía no están ahí. Están todavía rascando esto, usándolo mientras las agencias están evolucionando y se está en esta carrera. Entonces, es una conversación y es una conversación de ida y vuelta que todavía yo creo que no está en el punto de sofisticación al que esperamos llegar. Estamos rascando la superficie de esto. A mí hay una cosa que me gusta, lo que has dicho de democratización, ¿no? Porque a veces lo hablamos desde el punto de vista de grandes compañías o grandes agencias, pero lo que ha comentado Héctor, al final tú tienes el Copilot que puede lanzar Microsoft dentro de una suite estándar. Imaginaros en el mundo pymes. Claro. ¿No? Les da un acceso a un potencial brutal, y eso a mí es lo que me encanta, ¿no?, que democratiza aún mucho más el gran conocimiento que hay. Y si haces la prueba, yo cacharreo mucho con ChatGPT, ¿no? Entonces, para generación de contenidos, comentaba Lucía, accede a contenidos que la gente ya busca, es decir, te ayuda a ser más relevante, ¿no? No tienes que estar, y luego si tú comparas con las herramientas tradicionales, dices, joder, pues tiene una accuracy bastante potente, ¿no? Y eso es lo que me gusta también, que democratiza una herramienta a un coste muy barato a gente que quizá a día de hoy lo veía como algo lejano, ¿no? También quita cierto poder, o podría quitar a determinados colectivos arcanos, ¿no?, que antes siempre, pues los de la problemática que hablábamos siempre con tus siglas, etcétera, y esto es una forma muy fácil de interactuar con una base de conocimiento que está en Google, en buscadores, etcétera, para perfiles que a día de hoy no tenían acceso. Y a mí eso me parece fascinante, ¿no?, lo que puede salir de ahí. Y comentábamos antes, ¿no?, ese círculo virtuoso del aprendizaje. El hecho de que democraticemos o socialicemos más este conocimiento, lo que nos va a permitir es tener un mayor conocimiento, porque nos retroalimentamos. Entonces, en ese sentido, creo que también va a ser una oportunidad, ¿no?, y una herramienta muy útil para todos nosotros. Y luego el rol también de los medios de comunicación, ¿no?, porque también esto da mucho para titulares clickbait se van a acabar, o sea, que creo que hay una labor también de que los medios de comunicación, de educación, ¿no?, y de las compañías, ¿qué va a significar esto de verdad?, ¿no? Porque
se puede generar esa sensación de pánico de estos vienen a quitarnos el trabajo, estas herramientas. Bueno, este foro va en esa línea de evangelización. Fíjate que esa conversación es exactamente la misma que vivimos con Internet. Nosotros como pues estamos sacando productos plant-based y somos una marca de productos veganos y vegetarianos, pues estamos siguiendo mucho lo que han sido tendencias y cómo se trataron al principio, algunas de estas cosas que pasaban, y tú cuando ves, hemos estado recopilando noticias de cuando el boom de Internet y lo que se consideraba, lo que se esperaba, el ruido mediático que se realizó alrededor, con los teléfonos móviles, con absolutamente todas las cosas. Cuando se llega a un punto de democratización, yo creo que se genera esto, se habla de este miedo del que hablábamos al principio, se va un poco todo esto, pero también es un indicador muy claro de que ya es una realidad. Pero cuando empieza a haber esta conversación es que esto ya está aquí para ser algo relevante. ¿Y esta realidad está impactando realmente en el día a día? ¿Habéis pensado ya en incorporar nuevos perfiles? ¿Lo estáis metiendo en procesos? ¿Cómo está la situación? Bueno, yo creo que antes lo decía, o sea, estamos... Bueno, yo creo que hay una cosa también del momento en el que ha venido que viene muy bien por cómo es el consumidor. Nosotros hemos detectado un cambio y es que el consumidor es muy efímero en la manera en la que hace las cosas. Es muy efímero cuando ve un plan de contenidos en un Instagram, en un Twitter. Es muy efímero cuando consume los vídeos que le ponemos en nuestros canales. Y esa efemeridad no es sostenible económicamente a veces. A mí me parece que las herramientas como Midjourney me pueden generar un plan de contenidos para Internet, para cualquier canal social, digo, independientemente de cuál sea el consumo, que puede hacer que yo tenga una actualización muchísimo más constante. Y no tengo que tener detrás a un humano, yo le doy unas reglas, él lo hace, es más barato, es más rápido y sirve para lo que sirve, porque lo efímero efectivamente dura los 3 segundos. Lo estamos aplicando, sí, pero tenemos un pero, y es el tema legal que te decía antes, y es la propiedad intelectual. Lo estamos aplicando y nosotros hemos hecho lo mismo, hemos creado un grupo de content, de hecho lo estamos enfocando por el content. Exacto. Ni siquiera no es inteligencia artificial, no es inteligencia artificial generativa, hemos creado un content team y ese content team va a generar contenido ayudándose de las herramientas que tenemos, que cada día se lanzan nuevas, incluso los clientes, no sé porque es confidencial todo esto, pero los clientes también están empezando a decidir crear sus propias herramientas, porque es verdad que al final para ese uso posterior legal hay un gran vacío que estamos intentando entre agencias y desarrolladores encontrar. Para todo el previo, sí se está haciendo con el tema de storyboard, por eso no tiene derechos. Pero para el tema de la música, para el tema del voiceover, cuando nosotros trabajamos en comunicación, tú tienes que hacer para una cuña, para una televisión, para todas esas piezas de vídeo, un montón de locuciones con un señor que es un locutor y que tú le pagas. Ahora grabando a un locutor 3 minutos, puedo conseguir generar todos los clips de audios de cualquier tema de conversación, porque la inteligencia artificial identifica su tono, su forma, y lo repite. No lo tengo que tener 5 horas en una sala de sonido. Fíjate cómo eficienta eso, el tiempo y sobre todo las posibilidades de creación. Claro. Pero hay un aspecto legal importante, ¿no? Porque se nutren de información que ya está, ¿no? Que tiene ciertos derechos y genera nuevos productos que también, nuevos, como hemos visto en anuncios, como hemos visto en infinidad de creatividades, incluso libros o artículos, que también tienen su propio, se pueden explotar también, ¿no? Entonces ahí hay una dualidad entre los derechos de dónde parte y lo que genera. Exacto. Es que hay un problema, además, ¿cómo vas a identificarlo? Hay gente que se hace pasar, hay un señor que todo el tiempo se hace pasar por Tom Cruise y no lo es. Sí, es un tema también de evolución, ¿no? Que esto va a cambiar un poco el paradigma. Toda la parte de derechos de propiedad intelectual estaba muy basada en la persona, en el autor, en derechos de interpretación, etcétera, ¿no? Y ahora te cambia. Y yo creo que también es algo que hay que tener en el radar. ¿Qué pasa con todos los temas de privacidad? Bueno, hay que verlo, pero que el paradigma, como decías, va a cambiar. O sea, es un cambio que ha venido para quedarse y eso va a cambiar de forma segura, ¿no? Y habrá que estar atentos también a eso. A mí me gustaría retomar, ¿no? Algo que se ha puesto aquí de manifiesto, que tiene que ver un poco no solo con los perfiles, ¿no? Sino que va a aportar esta nueva tecnología y esto yo me atrevo a decir en un sector muy tradicional como es el nuestro, que ya sabéis que a nivel de reputación pues siempre es un sector ciertamente bastante controvertido. Creo que esto ya lo hemos vivido, ¿no? Hemos vivido épocas en las que todas las herramientas, la digitalización, toda la tecnología, lo que había siempre un sesgo de amenaza, ¿no? De amenaza, es decir, esto al final va a cambiar, va a eliminar
eliminar bueno, pues necesidad de recursos, ¿no? puestos al amparo de todo el sector financiero en lo que tiene que ver con el marketing, con la publicidad. Y sin embargo lo que hemos visto es que esto evoluciona, o sea, hay una trayectoria muy lógica, me explico. Hemos vivido momentos en los que parecía que iban a acabarse las oficinas bancarias o que iba a desaparecer el efectivo. Creo, Aitor, que tú has mencionado antes los cajeros automáticos. Lo que al final detectamos es que hay una convivencia lógica, que es una transacción totalmente, ¿no? Balanceada y alineada, y que todas las herramientas lo que nos permiten es tener una mayor capacidad tecnológica de aprendizaje, como decía antes, y que, bueno, que va a ir conviviendo en el tiempo. Vamos a tener que necesitar, ¿no? otro tipo de conocimiento, pero yo creo que vamos a ir conviviendo con el conocimiento del cliente también en este sentido. Sí, y yo creo que en esa línea cada vez los ciclos tecnológicos son como más rápidos, ¿no? Ya la gente ya está acostumbrada a que te llega ChatGPT, ahora te llega el 4 con el modal, te va a llegar, sabes que te acostumbras al cambio, ¿no? Pero yo creo que es fundamental lo que dices, que la gente no crea sensación de alarma y al revés. Yo creo la sensación, o por lo menos lo que yo vivo, pues hablando con agencias, hablando con vosotros, mucha sensación de curiosidad, ¿no? De abrazar ese potencial y ver a dónde nos lleva, que yo creo que es pronto para decirlo, ¿no? También decir que la parte humana, ¿no? La parte, como dice nuestro presidente, ¿no? José Manuel Álvarez Pallete, cuando muchas veces no sabes qué va a pasar, lo que tienes que poner por delante son los valores, ¿no? Los valores o de compañía o los valores humanos para que esta tecnología no arrase, ¿no? Porque no va a ser progreso si no lo es para todos, ¿no? Entonces esa parte de democratización y de educación y de que la gente lo entienda creo que es clave también, ¿no? Para que evitar estos miedos y verlo, abrazarlo como un potencial. ¿Qué recomendaríais entonces, por una parte, a los creativos, de cómo incorporarlo, cómo incorporarse, también pensando en el mundo educativo, ¿no? ¿Qué se puede recomendar de cara a futuro para los creativos, pero también para los equipos de marketing, comercial, etcétera? ¿Cómo afrontarse a eso? Yo creo que las generaciones nuevas no ven esto como a ver cómo lo hago, la tienen dentro, ¿no? O sea, yo creo que igual a alguien un poco más mayor tiene que intentar entenderla para colaborar, pero la gente joven, o yo lo que veo en los perfiles de los equipos jóvenes, han nacido con esto, han nacido con el GPS que le lleva al coche, que es una inteligencia artificial. Les parece, como decía también Aitor, una gran oportunidad el poder tener un compañero de viaje que le va a facilitar a un director de arte pues un montón de piezas que no tiene que repetir, y a un copy pues un montón de mensajes programáticos que no le van a hacer más que perder el tiempo. No, o sea, yo creo que esto es súper positivo. O sea, no veo nada malo de lo que va a pasar. Al revés, lo que pienso es que vamos a tener que reinventarnos. Creo que no tenemos que anclarnos en el pasado, pero es que depende a quién le preguntes. Hay gente que, o sea, nosotros estando donde estamos, agarrados a la tecnología y utilizando la tecnología para absolutamente todo. La comunicación del cole de mis hijas es a través de una plataforma tecnológica. Cómo veo hoy y cómo consumo contenido es a través de una plataforma tecnológica. Cómo conecto con las marcas es a través de las redes sociales. Cómo conecto con mi banco es a través de la app. O sea, la tecnología está dentro de nuestras vidas, y yo creo que el potencial del humano, el potencial de las personas, de cómo nos conectamos, es donde de verdad la creatividad tiene que brillar. ¿Y nos vamos a tener que reinventar? Pienso que sí. Pienso que sí. No podemos hacer las cosas como las hacíamos antes, pero es que ya no las hacemos. No hablamos por teléfono como hablábamos antes, no vemos la televisión como la veíamos antes, no comemos como comíamos antes. Yo comparto totalmente lo que dice Lucía, ¿no? Vemos esto muchas veces y lo comentamos como, ahora llega, no, si es que al final estamos imbuidos, ¿no? En toda una transición tecnológica que no nos damos cuenta, pero nuestro día a día es tecnológico y vamos, ¿no? Vamos evolucionando. Hay una palabra aquí que es muy común, que no ha salido, que es la transformación. O sea, nos vamos transformando, y esto es que es tan rápido, los contenidos son tan efímeros que es algo muy cambiante, y la innovación está imperando en todos nuestros ámbitos, ¿no? De trabajo, sino también en nuestros ámbitos personales y cotidianos. Por lo tanto, no es un antes y un después, es un continuo, ¿no? Sí. Es una evolución natural. Yo creo que, fíjate, para mí hay algo que va a marcar completamente la diferencia, que es la capacidad que tengamos de aprendizaje y la apertura para asumirlo. Hablamos de ciclos tecnológicos cada vez más cortos, y es verdad. Es fundamental la capacidad de aprendizaje que tengamos. Cuando pensamos en cómo trasladar esto a educación, además, hablamos de generaciones que ya son nacidas totalmente digitales. Creo que no debemos de ser cínicos y pensar lo difícil que va a poder ser para ellos, porque realmente donde va a estar es la dificultad que vamos a tener nosotros y las grandes empresas muchas veces para adaptarnos a esto. Las que tengan una mayor capacidad de aprendizaje y una mayor apertura para asumir, para aceptar estos ciclos tecnológicos cada vez más cortos, esta transformación constante en la que vivimos, y adaptarnos, no querer anclarnos a cómo hacíamos las cosas, sino abrazar estas nuevas formas y aplicarlas. Y como digo, para mí, todo el rato, vinculado a la creatividad, vinculado al conocimiento, tienen que ser facilitadores de destacar el talento.
de sacar de la ecuación tareas que no nos aportaban un valor añadido y que ahora nos permitan centrarnos en eso. Entonces, esta capacidad de aprendizaje para centrarnos en esto creo que es lo que va a marcar la diferencia entre quien sea exitoso con estas nuevas tecnologías y quien se quede unos pasos detrás, pero va a tener que adaptarse porque ya lo hemos visto con las anteriores tecnologías. Es que al final estás intentando ponerle diques al mar. Y yo creo que hay un punto importante es que nosotros o grandes empresas o agencias, sin duda, la adaptación la tenemos que tener, ¿no? Pero a mí lo que me parece curioso de esta nueva tecnología es cómo apela también a públicos que quizás no son tan tecnológicos, ¿no? Yo tengo el ejemplo de mi madre, ¿no? Que no es una persona muy tecnológica, pero hace poco había escrito una carta que tenía que enviar a no sé qué y me dijo, oye, échale un vistazo y hazme la más emocionada. Y digo, te la paso por ChatGPT. La misma carta y le salió una carta de lagrimón, ¿no? Entonces, ella a partir de ahí luego me preguntaba, oye, ¿y cómo me apunto a esto? Tal, no sé qué. Le generó porque vio una utilidad y que la gente, pues lo mismo, con Héctor antes hablábamos y cuando hablas de esto, o me pasa a mí en el equipo, ¿no? Tengo con mi jefa, con Laura o con Rebato, que intercambiamos todo lo que sale, ves cierto brillo en los ojos de la gente, ¿no? Entonces, para mí, ese es el gran potencial, ¿no? Ver ese brillo de la gente que dice, aquí hay algo muy potente y yo creo que quedan todavía unos meses para ver cómo lo aterrizamos bien, ¿no? Y ya están surgiendo proyectos espontáneamente en vuestros equipos que os propongan cosas basadas en inteligencia artificial y que ya... Yo desde mi punto de vista, sobre todo como te decía antes, la generación de contenido. Igual no va a salir para rodar el próximo spot. Otra cosa es que, utilizando la misma palabra que Aitor, hemos cacharreado absolutamente todo y hemos jugado que presentó el creativo y que ha presentado ChatGPT o que pintó Midjourney y que pintó Celia, ¿no? Pero en la parte de generación de contenido, como te decía, sí, pero porque es verdad que nosotros tenemos que desarrollar contenido para un montón de marcas constantemente y esa parte de un consumo súper efímero está ahí. Solo el tema legal nos tiene un poco atados, entonces esa proactividad lo que está haciendo es, uno, creo que vamos a estar preparados para cuando la respuesta legal esté ahí, que no lo está, con el tema de las licencias, pero proactivamente, y los clientes también, sois muy demandantes, desde el día 1, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestro trabajo? ¿Cómo podemos conectar mejor con los consumidores utilizando la inteligencia artificial? O sea, yo creo que ha habido demanda y proactividad a la misma vez. Lo que yo decía, esa ilusión, ese brillo, se ha visto en todos. Lo que reduce a la que palabra amenaza no es la que hoy nos ha llevado aquí, sino al revés, sino impulsarnos, ¿no? O sea, yo veo ahí esa parte de impulsarnos mucho más, la verdad. Nosotros somos una de las marcas que les presiona Accenture, ¿no? para tener eso. Pero también internamente estamos creando ese equipo propio, ¿no? Porque también una de las cosas buenas es que aprende, ¿no? Y aprende del tono de tu marca y te va aprendiendo. Es decir, lo vemos mucho potencial para generación de contenido relevante, también para la interacción con clientes en email, porque va aprendiendo. Y tú le puedes decir, oye, para este cliente nos funciona mejor este tono, él se lo marca. O créame un tono para esta... Y vas probando y vas aprendiendo. Y creo que tener capacidades internas... Igual a día de hoy no con una función muy específica, pero que entienda el potencial de esta herramienta y cómo lo podemos aplicar, o para calcular el retorno de campañas, ¿no? Que coja datos de varios sitios, es clave, yo creo que también tenerlo internamente esa curiosidad, ¿no? A mí me gustaría que abundaras precisamente, Inés, porque decías, en ese conocimiento mayor del usuario y qué métricas, cómo medir mejor, ayudados por esa inteligencia artificial. Yo creo que aquí se han puesto de manifiesto, ¿no? Muchos conceptos que comparto totalmente, ¿no? Generación de contenidos, pues segmentación, personalización, un mayor conocimiento, un mayor retorno, tener más capacidad, ¿no? de tener indicadores y métricas más claras, ¿no? de retorno de la inversión. Pero me atrevería a decir que estamos hablando en todo caso, ¿no? de todo iniciativas proactivas, pero también hay algunas reactivas. ¿Qué quiero decir con esto? Predicciones. Yo creo que esto nos va a retroalimentar y ese aprendizaje, ¿no? que llevamos tiempo haciéndolo, esto no es absolutamente nuevo. La inteligencia artificial llevamos aplicándola mucho tiempo en modelos predictivos para tratar, ¿no? de retener, de evitar abandonos, de tratar de paralizar bajas. Creo que en eso también el conocimiento del cliente y el hecho de que nos transmita cuáles son sus gustos, sus tonos, sus formas, ¿no? de hacer, de comunicar, de contestar emails, de introducir cualquier comentario en redes, esto nos va a ayudar también para poder hacer ese retorno en nuestro interés más proactivo, que al final va a redundar en ellos, en el cliente directo y en el cliente final también. Ahí se abre también un reto ético, ¿no? Porque, bueno, hemos dicho las bondades y estamos muy de acuerdo, pero también puede darse, llevado el caso, los algoritmos, la inteligencia artificial tiene sesgos también y podemos dirigirla en un sentido o en otro. Ahí, ¿cómo lo planteas?
¿cuál es la actitud, por una parte de las marcas, pero también las agencias y la creatividad, el riesgo ético que se plantea? Pero ahí está, perdóname, ahí está el factor humano también, evidentemente, y es el que tiene que jugar un rol totalmente primordial. Y por eso consideramos, y estábamos comentando, yo creo que estamos todos de acuerdo, que esto es un facilitador y que es una tecnología para facilitar. Hay un componente humano que es el que tiene que seguir un poco pilotando esto. No podemos dejar esto totalmente libre, le damos unos comandos, va aprendiendo y fenomenal, y ya que lance lo que sea y bueno, ya vemos qué pasa. No, es que hay una parte en la que nosotros tenemos que seguir participando, instruyendo, comentando y demás, y que una de las áreas que tenemos que cuidar, evidentemente, es todo este componente ético, todo este componente social, todo este componente humano, pero yo creo que esto es lo que es parte de este aprendizaje, de esta curva de aprendizaje, de convivencia con esta tecnología que vamos a vivir y en la que tenemos que ser cuidadosos, y como lo hemos sido con anteriores tecnologías. Bueno, si me miráis a mí, que justo es el ámbito bancario, Claro, decía al ahí. principio, todos nosotros tenemos una sensibilidad especial. Al final, tener en cuenta que los clientes depositan en nosotros, bueno, pues algo que tiene que ver con sus finanzas, que es algo muy sensible, con lo tanto cuidamos muchísimo, ¿no? Y en ese sentido, seguro que no somos punta de lanza, porque tenemos muy a fuego que los clientes depositan sus ahorros, que depositan su confianza en nosotros, y ahí, lógicamente, tenemos todo lo que tiene que ver con protección de datos, con confidencialidad, con respeto, ¿no? Decíamos, código ético hacia nuestros clientes, lo tenemos muy a fuego, y esto hay que ir aprendiendo, es algo todavía totalmente, ¿no? Totalmente nuevo. Y también en el punto de vista de la propia creatividad, ¿no? Tiene un factor Sí, ético. nos preguntábamos qué puede pasarnos que salgan campañas y que no sepamos si son reales o no. O sea, decíamos, es que podemos jugar incluso a eso. Si una campaña, hay marcas que se me vienen a la mente que dices, podría sacar una campaña, esto es de verdad, es real, ¿no? Un DAF, que es real y que no. Porque va a haber un momento en el que no vas a apreciar si la voz de ese locutor lo ha generado una inteligencia artificial o lo generó el locutor en el principio, en esos 3 minutos, y luego no. Pero es que vamos a convivir con ello. Yo creo que la parte ética depende del humano, y también habrá que probablemente tener controles, por lo tanto también generará más trabajo. Digo, habrá nuevos perfiles. Es verdad, nosotros se sofistica la parte de la producción ahora mismo en las agencias, porque tendremos que tener esos controles que antes no se tenían, y que luego y tenemos que preservar que las marcas no les metan, en este caso, en ningún problema. Pero yo creo que es que vamos a ir creciendo con la inteligencia artificial nosotros, ¿eh? O sea, no creo que tengamos todas las respuestas, la verdad. No, yo creo que hay un reto ético, ¿no? A nivel colectivo de plataforma, ¿no? Una plataforma que tiene tantos usuarios en tan poco tiempo tiene un poder y una responsabilidad enorme, ¿no? Y hay varios sesgos que se están corrigiendo, pero lo mismo pasaba con Twitter, con las fake news, el algoritmo, ¿no? O los curadores que decías, gente que tal. Y luego creo que también hay una responsabilidad de la compañía o la agencia que la use, ¿no? Y esa parte buena que yo veo es el aprendizaje que tiene la propia herramienta. Que yo a ChatGPT al principio me llamaba de usted, o a los clientes los ponía de usted. Yo dije, no, tutea no, y ya va aprendiendo, ¿no? Y tú le puedes ir dando eso para que, oye, para esta marca o para mí no hagas este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que hay una responsabilidad doble, pero luego coincido, esto es una herramienta. La capa humana es la clave, o sea, no se puede dejar esto libertad total, porque también por responsabilidad, ¿no? Porque esto, si va a impactar en clientes, etcétera, tiene que tener, no digo supervisión, pero que la capa humana es clave aquí, ¿no? Y eso yo creo que no debemos perderlo de vista. Y más al principio, si cabe, ¿no? Exactamente. En el que todos vamos aprendiendo y al Se final, van ¿no? creando las bases, ¿no? De lo Exacto. que pueda suceder. Ajá. Que en el fondo siempre ha estado ahí. O sea, yo me pongo a pensar, hablabas tú también de lo del cliente, el dato y la personalización. Cuando tú empiezas a lanzar una campaña para un CRM y dices, oye, posibles clientes que se me van a ir. Actualmente es el humano quien pone encima de la mesa el problema que tiene, pone encima de la mesa el briefing y pone encima de la mesa cuál es la estrategia de comunicación que vamos a llevar. La diferencia es que esa estrategia ahora se puede multiplicar y hiperpersonalizar, Exactamente. porque en función de si el cliente me escribió con un tono, si el cliente me escribió más enfadado, menos enfadado, si en verdad lo que le pasa es que no me responde, hacer eso por 1 millón de clientes, un humano versus una máquina, o sea, al revés, es como todo el tiempo es un potenciador de todo lo que podemos hacer, pero el que pone encima de la mesa, oye, este es el problema que tiene este cliente o este es el problema que tiene mi marca, es el humano. Y creo en eso de los datos también es esta herramienta, como hablando de clientes, ¿no? Que sea relevante, cómo hacer que sea relevante para el cliente en el punto final, porque muchas veces hablamos de privacidad de datos, que eso tiene que estar súper bien acotado, ¿no? Y el cliente muchas veces lo que te dice es, a mí impacta, me da, pero
que sea relevante, ¿no? Sí. Si tú estas herramientas, esta inteligencia artificial la pones al servicio de los propios datos del cliente para que le haga propuestas más relevantes, estamos en un mundo conectado donde los paneles solares, etcétera, que eso puedas tener un orquestador personal al cliente, creo que es súper potente, pero para eso hay que todos los temas de privacidad, de las normas, etcétera, hay que tenerlas bien atadas porque son temas sensibles todavía, ¿no? La personalización habéis hablado mucho, ¿no? Como uno de los componentes fundamentales en todos los ámbitos. Volviendo un poco a la parte educativa, de talento, de incorporar equipos, ahora, si tuviéramos que dar consejos o cuando vayáis a hacer una entrevista para incorporar a alguien a vuestros equipos, ¿qué valores o qué skills valoraríais más, teniendo en cuenta que se van a enfrentar a este mundo? La pura creatividad, la adaptación. Fíjate, yo diría adaptabilidad. Adaptabilidad. O sea, creo que obviamente vendrá porque viene porque es un director de arte, porque es un creativo, pero diría adaptabilidad. O sea, creo que necesitamos gente que tenga la cabeza abierta. Capacidad de aprendizaje. Total. Flexibilidad. Sí. Yo creo que capacidad de adaptación al cambio, de transformación, ¿no? De evitar su espacio de confort y ¿no? saber ir aprendiendo. Sí, porque al final es todo muy rápido, muy cambiante, muy innovador. Esto es un paso más. Yo diría lo mismo, proactividad y curiosidad, ¿no? Porque estas herramientas suelen ser todavía muy reactivas y la proactividad de la gente para adaptarse y la curiosidad yo creo que van a ser factores claves, ¿no? Para adaptarse a este nuevo entorno. Pero fíjate que hablamos hablamos de los famosos soft skills, pero es que al final cuando estamos definiendo este tipo de posiciones es realmente lo que estamos buscando. O sea, evidentemente buscamos una persona que ya sea lo que sea, que esto ya lo damos por hecho y que tenga una serie de cosas, pero es que las otras ahora mismo son absolutamente fundamentales para poder manejarse en este entorno. Tienes una persona curiosa, flexible, proactiva, adaptativa y con capacidad de aprendizaje, o es imposible que sea exitoso y que te traiga éxito y talento a tu equipo. Vamos a buscar perfiles que tengan el brillo en los ojos que tiene Héctor cuando habla. Totalmente. Bueno, Héctor nos abría muchos campos de futuro, haciendo todos un poco de gurús con vuestra bolita de cristal. ¿Cómo veis en un plazo relativamente en 2, 3, 4 años que vosotros mismos vais a ver en vuestras empresas, en vuestros departamentos, que la inteligencia artificial está funcionando y cómo lo veis de aquí a 4 años? Yo me mojo, si queréis. Venga. La leía en el informe Gartner de ahora, del 22, que hoy por hoy el dato que hay proveniente de inteligencia artificial es un 10%. En el 25, no son 4 años, pero en 2, 3 años, va a ser un 40%. Gente interpretando datos, inteligencia humana aplicada a toda la información que nos reporta este generador que va a multiplicar los contenidos que tenemos. Yo, por ejemplo, sí incluiría ese tipo de perfiles. Que en el fondo me van a devolver insights, o sea, me van a devolver palancas para conectar con los consumidores. Pero creo que esa parte de entender esa cantidad de datos que vamos a generar, porque vamos a triplicar, según este informe, la generación de datos que tenemos hoy por hoy, eso añadiría. Bueno, yo no me atrevo, la ignorancia es muy atrevida, no me atrevo a aventurar a 4 años. Estamos jugando también. Sí, es una hipótesis, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, ahora yo creo que los diferentes estudios, ¿no? Las magnitudes que se barajan están en torno al 40% de aplicación, ¿no? De tecnología de una u otra manera, de inteligencia artificial aplicada al mundo del marketing. Sin embargo, si preguntamos a futuro previsiones o inquietudes de utilización de esta tecnología, pues se eleva al 75%. Por lo tanto, yo creo que es algo imparable, que no me atrevo a predecir 3-4 años porque me parece larguísimo plazo en este mundo, ¿no? Pero a corto plazo yo sí que atisbo que la utilización va a ser, yo creo que muy fundamental y de una u otra manera vamos a buscar, ¿no? Palancas, indicadores, iniciativas que nos aporten a todos y que vamos a utilizar de una u otra forma. Y yo creo que ahí además va a tener un impacto grande en la propia productividad de los equipos, ¿no? De las compañías, de las agencias, ¿no? Hablaba antes Héctor de lo que ha anunciado Microsoft con el Copilot. Sí. A día de hoy gastamos mucho tiempo en presentaciones, en Excel, en Teams, parece que vivimos encerrados en un Teams continuamente, etcétera. Y esto lo que va a hacer es devolvernos también tiempo para pensar, tiempo para reflexionar, tiempo para la estrategia, que es donde yo creo que va a estar la clave, porque las PPTs que a día de hoy, pues todos muchas veces están, pues te va a ayudar a hacerlas, o la parte de los Excel o los Teams te va a hacer resumen, e incluso te dirá algún día, este Teams podría haber sido un email, de forma clara, ¿no? Te ayudará a eso. Yo creo que nos va a devolver también a las organizaciones
tiempo para pensar, ¿no? Y luego la aplicación en temas de negocio, pues yo creo que también va a ser, o sea, viene para quedarse. Para nosotros, yo quería saltarme un pogo a esta parte de la aplicación en temas de negocio. Lo llevas al tema de diseño de productos, por ejemplo. En lo que es el sector alimentario se innova muchísimo, probablemente mucho más de lo que parezca, pero el 80% de la innovación alimentaria fracasa. No es capaz de llegar a los lineales o porque no es capaz de llegar a los consumidores finales. Creo que este tipo de tecnología tiene que ser un facilitador para poder solventar este tipo de problemas a nivel producción que tenemos. Entonces, yo cuando ya lo veo a 4 años con una madurez importante y aventurándome muchísimo y tirándonos a la piscina, porque esto, vamos, viendo lo que ha cambiado en 6 meses, no quiero imaginarme lo que va a cambiar en 4 años, pero la esperanza que tengo, más que una visión, la esperanza que tengo es que nos ayude a solventar problemas que ahora estamos viviendo y que desperdician muchísimas horas de trabajo de los equipos, mucha eficiencia y muchísimo talento. Que el 80% de la innovación de una industria esté desperdiciada, esté tirada a la basura, es algo que a futuro espero que esto nos ayude a corregirlo de una forma muy clara y que el diseño de producto, por ejemplo, sea una parte fundamental en la que la inteligencia artificial tenga un protagonismo preponderante. Y luego creo que también sería interesante hacerle estas preguntas al propio ChatGPT, ¿no? Ahí se lo actual confidencial, que estas preguntas se las preguntemos y probablemente que nos diga él también cómo lo ve a futuro. Seguramente tomará muchas de vuestras intervenciones y la dará como respuesta. Sí, pero está muy bien educado, porque siempre que le preguntas, que yo se lo he hecho, te dice, pero nunca podremos reemplazar al humano. O sea, es siempre como, pero vamos a ser amigos, ¿sabes? Todo el tiempo. Pero luego dice, por ahora. Pues un mundo apasionante en el que nos enfrentamos, en esa diversidad, flexibilidad, pero también muy analítico, en el que tenemos que pensar muchas de las cosas que vivimos. Apasionante. Y si queréis una recomendación final, si recomendaríais a vuestros hijos, a vuestros pupilos que tenéis en los equipos, cómo enfrentarse al futuro, han quedado muy claras, pero ¿qué recomendaciones haríais ahora a un estudiante de creatividad, de marketing, de comunicación, de cara a enfrentarse a futuro para incorporarse al mundo de la inteligencia artificial y del negocio? Una frase breve. Yo le diría que se lo va a pasar muy bien. Eso le diría, o sea, se lo va a pasar bomba. Porque yo creo que nunca hemos tenido las herramientas que tenemos ahora. Nunca. Sí, yo totalmente. Yo creo que realmente es lo que hemos hablado. Para mí tiene que ser un facilitador de talento. Entonces lo que yo diría es abraza la tecnología, pero amplifícala con tu talento. Esto es lo que realmente necesitamos para hacer que de estas tecnologías salgan cosas maravillosas. Yo lo que transmitiría es que tiene 2 retos que se llaman optimización y aportación de valor. A mis hijos no les diría nada porque creo que han sido los primeros, han sido pioneros, como todos prácticamente, ¿no? Utilizarlo y además en la búsqueda de más casos de uso de los que yo creo que son estrictamente necesarios. Yo diría que oportunidad, ¿no? Y que entramos ahora en una generación de las reglas no están escritas, ¿no? Y viene una oportunidad enorme para abrazar todo esto y que también habrá que escribir las reglas que rijan este nuevo futuro donde la tecnología es imparable, ¿no? Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro que más que una amenaza, que empezábamos, que siempre es lo primero, el primer approach que se hace, ¿no? Social y cuando se desconoce una nueva tecnología, a que es una oportunidad para todos los sectores y para la creatividad en conjunto. Así que muchísimas gracias, Lucía, Florencio, Inés, Aitor. Muchas gracias y a los lectores que nos han escuchado en esta sesión y que continuaremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.